que iniciemos. Ya tenemos a nuestro ponente aquí desde las 8:30, creo llegó. Pues quisiera saludar a todos. Como ustedes han visto, hemos tenido una inauguración de lujo con invitados muy importantes. Pero para mí los invitados principales pues son todos ustedes, los jóvenes, los estudiantes, nuestros estudiantes de ciencia forense, a los que nos están escuchando en Universum. Ya los vemos en un ratitito, pero bueno, vamos a dar inicio con esta conferencia magistral em, que se titula La importancia de las ciencias forenses, un enfoque desde los organismos internacionales de derechos humanos. Y me parece genial que nuestra conferencia magistral hable de derechos humanos. Me voy a tomar unos minutitos solo para hacer un preámbulo y decirles que cuando estuvimos planeando este congreso, em, propusimos a Alan García Campos, que es nuestro ponente, porque como han mencionado tanto en la inauguración como en la conferencia anterior, las ciencias forenses no se pueden deslindar de los derechos humanos. A mis alumnos, que veo a varios aquí, siempre les digo que tenemos dos pilares, que son el pilar ético y el pilar legal, y no nos podemos separar de ellos. Independientemente de las asignaturas que imparta, que aunque no se usa presentarse a los presentadores, pero lo voy a hacer. Yo soy Ivette y doy clases de ciencias morfofuncionales a los más chiquititos, y la primer clase, no me dejarán mentir mis alumnos, hablo de derechos humanos, y luego doy odontología forense y les hablo de derechos humanos. Y hace poco me enteré que nuestra directora, la doctora Zoraida, en esta facultad también les habla de derechos humanos. Entonces me parece muy relevante que estemos tratando estos temas, y aquí tenemos a una persona que se dedica a eso y la voy a presentar. Primero, agradecerte mucho, Alan, que hayas aceptado, que además tenemos una anécdota tú y yo, que nos conocimos y luego sabíamos a qué nos dedicábamos. Entonces, Alan García Campos es coordinador de la unidad de graves violaciones a los derechos humanos, de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre el 2020 y 2021 fungió como jefe de la misión en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y de formación es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto. Y aunque nos pasó una semblanza muy pequeñita, pues si ustedes lo googlean, tiene una gran trayectoria. Yo los invito a que lo escuchemos y que anoten sus comentarios y sus preguntas, chicos, e invitados, porque este congreso es para intercambiar el conocimiento. Yo sé que varios nos ponen aquí, pero la idea es que ustedes compartan sus dudas, sus aportaciones, entonces que aprovechemos esta interacción. Así es que te doy la palabra, Alan, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, Ivette, por la muy cálida presentación. Un gusto compartir una mesa distinta a la que en la que tradicionalmente solemos encontrarnos y donde nos conocimos. Un gusto estar en este espacio. Me sumo a las palabras de satisfacción, de aliento que genera invariablemente compartir un espacio universitario con una audiencia tanto en este auditorio como de manera virtual, fundamentalmente de jóvenes, ¿no? En su mayoría, por lo que percibo, mujeres también. Creo que cabe igualmente destacar ese componente. Para la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es verdaderamente un motivo de satisfacción, un auténtico privilegio poder participar en el arranque de este muy significativo y trascendental congreso. Desde la oficina somos fervientes creyentes de la importancia de una academia, ¿no? De una academia que se despliega desde los espacios universitarios, centros del conocimiento, en donde la creatividad, las luces
del discernimiento, como ya se ha dicho, la libertad de pensamiento, pero también la autonomía se forja cotidianamente a partir del diálogo, el conocimiento científico, el entendimiento, la comprensión, el debate libre y el flujo de las ideas. Así es que estamos realmente institucional y personalmente muy entusiasmados pues, de compartir esta intervención. Creo que como servidor público internacional que trabaja en Naciones Unidas no puedo dejar de mencionar un elemento que aquí justamente se resaltaba a raíz de algunas de las intervenciones previas, tanto de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero también en alguna de las preguntas e intervenciones, comentarios. En 2 días, la Organización de las Naciones Unidas estará cumpliendo 80 años. 24 de octubre de 1945 nace la Organización de las Naciones Unidas, sí, de las cenizas de la guerra, del humo, del conflicto, del horror, del holocausto. El mundo en ese contexto tomó una decisión crucial que en mi perspectiva sigue vigente, como lo hemos escuchado en las intervenciones anteriores. El mundo optó por la cooperación por encima del aislamiento, de la disrupción, optó por la ley, por el derecho, por encima de la anarquía y el abuso del poder y las formas de dominación. Optó también por la paz, por encima de la violencia y la confrontación, y optó justamente por los derechos humanos por encima de la barbarie. Y creo que estos elementos, pues hoy más que nunca, como ya se ha dicho previamente, están verdaderamente bajo acecho, bajo asedio, y esto nos interpela a ser todavía más creativos, actuar con mayor convicción en la defensa, digamos, de aquella aspiración, pero una aspiración que no tiene que estar anclada en lo que en 1945 se definió como un mundo en esas circunstancias, sino que tiene que tener una mirada y un horizonte hacia el porvenir. Por eso es que desde la propia organización, el secretario general ha impulsado lo que se conoce como el pacto hacia el futuro. Y en ese pacto hacia el futuro, pues el tema y el componente de derechos humanos sigue siendo uno de los 3 grandes pilares de la organización, y me da muchísimo gusto que también sea uno de los pilares de este Congreso de Ciencias Forenses. Para nosotros, defensores, defensoras de derechos humanos, no hay duda de que existe un binomio indisoluble, fundamental, un vínculo inexorable entre las ciencias forenses y los derechos humanos. Y me voy a permitir referir 4 pistas, ¿no?, que reflejan esa vinculación tan estrecha entre las ciencias forenses y los derechos humanos. Uno, una pregunta fundamental que nos hacemos quienes documentamos temas de derechos humanos, quienes tratamos de forjar una sociedad basada en el respeto a la dignidad, es invariablemente preguntarnos quién le hizo qué a quién. Pregunta básica, ¿quién le hizo qué a quién? Y en esta medida las ciencias forenses pues aspiran, entre otros de sus múltiples objetivos, a esclarecer justamente qué pasó. Y ese elemento es fundamental porque a partir de ese esclarecimiento es que se permite materializar un derecho humano fundamental, que es el derecho a la verdad. 2, desde los derechos humanos siempre nos preguntamos no solamente qué ocurrió, sino fundamentalmente también quién lo hizo. Y en esta medida se han activado ciertos mecanismos de justicia ordinaria, de justicia transicional, de justicia restaurativa, que pretenden efectivamente materializar y cristalizar otro derecho humano fundamental, que es el derecho al acceso a la justicia, que es la lucha, el combate contra la impunidad,
que como sabemos es el principal elemento reproductor, facilitador, multiplicador de los actos transgresores, ¿no?, de derechos humanos. Y ahí hay un segundo elemento. Un tercer elemento, las ciencias forenses, me queda claro que no solamente, pero tienen un estrechísimo tratamiento del cuerpo humano. Y a partir de ahí es que uno puede ver otra serie de derechos que están igualmente presentes en el ejercicio de la profesión forense. El derecho a la integridad personal, el derecho a la integridad del ser humano, el derecho a la intimidad también está permanentemente presente en el ejercicio de la profesión forense. El derecho a la identidad, poder saber quién es la persona que ha sido transgredida, violentada, privada de la vida, desaparecida, inhumada, en fin, ¿no? El derecho a la salud, sin lugar a dudas, pero sobre todo el derecho marco, que es el derecho a la dignidad humana. Y coloco el cuarto elemento en el que en mi perspectiva se dan estas concatenaciones entre las ciencias forenses y los derechos humanos, que es el derecho a la reparación de las víctimas. Como se dijo en la mesa inaugural, las ciencias forenses contribuyen significativamente a restituir la humanidad, a resarcir el daño, a mitigar el dolor, a atemperar el sufrimiento. Es en ese sentido un acto restitutorio de dignidad, pero también es un acto forjador o una profesión que forja memoria, ¿no?, que resiste, pero que también contribuye a materializar una forma especial de reparación, que son las garantías de no repetición, a partir de conocer las causas, pero también las consecuencias de los hechos que están lesionando de manera especialmente crítica, grave y dolorosa el tejido social. Estos derechos que acabo de enunciar son estrictamente a título ilustrativo, pero que forman parte, digamos, de la médula del derecho internacional, de los derechos humanos, y que se encuentran cristalizados en diversos tratados internacionales, en diversas normas, pero también traducidos en distintas resoluciones, dictámenes, jurisprudencia, en fin, en la doctrina, como le llamamos en un sentido más amplio, del derecho internacional de los derechos humanos. Y es por ello que, para dar pie propiamente al sentido de mi ponencia, que los organismos internacionales de derechos humanos han promovido la adopción, la redacción de principios, guías, prácticas, manuales en materia forense, pero también han promovido la construcción de capacidades en materia forense, la calidad, la coherencia, la integridad de la práctica forense. Y lo vemos quizás de manera muy evidente en algunos de estos grandes instrumentos, normas de soft law, como se les conoce, el protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas, el protocolo de Estambul para documentar casos de tortura, malos tratos, los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, que tiene todo un elemento, ¿no?, de desarrollo sobre la importancia de la ciencia forense al momento de buscar a personas desaparecidas que han sido adoptados o promovidos por alguna de la institucionalidad en materia de derechos humanos. Y en esto creo que debemos reconocer fundamentalmente aquellos organismos internacionales de Naciones Unidas, pero también del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de Derechos Humanos, que tienen un mandato ligado, referido a graves violaciones a derechos humanos. Y en esto creo que también, como ya se ha mencionado por la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues no solamente se da una producción muy notable desde los organismos internacionales de derechos humanos, sino también por parte de otra disciplina que es el derecho internacional humanitario, promovida, salvaguardada
favorecida por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo he desarrollado, de cara a la presentación de esta mañana, de este mediodía, ¿no?, un análisis exhaustivo respecto de 20 temas prioritarios que a nivel global uno podría identificar como los más relevantes que han desarrollado los organismos internacionales de derechos humanos en relación a las ciencias forenses. Tradicionalmente en el trabajo de derechos humanos lo que hacemos en el ejercicio, digamos, de nuestra labor de promoción de los derechos humanos es identificar, ¿no?, elaborar diagnósticos y a partir de ahí formular un catálogo de recomendaciones, propuestas. Esto no solamente es identificar dónde están los problemas, sino particularmente por el carácter y la motivación constructiva de asistencia técnica, siempre de buena fe, identificar dónde están las soluciones. Y en este sentido, yo diría que hay una apuesta muy decidida al día de hoy, a 80 años de creada la Organización de las Naciones Unidas, en principio por el favorecimiento de la existencia de servicios especializados y profesionales en materia de ciencias forenses, ¿no? Y quiero resaltar el elemento de servicio, ¿no?, porque efectivamente una disciplina, particularmente como esta, tiene que ser concebida como una disciplina que tiene un sentido de utilidad, aportación y construcción social, pero también un sentido de altísima especialidad, en donde se requiere efectivamente grandes conocimientos técnicos y procesos de profesionalización del personal encargado de desarrollar esta labor. Segundo, estos servicios no solamente tienen que ser especializados, sino que tienen que contar con diseños institucionales que salvaguarden la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Que sea la ciencia la que permita documentar y dar respuesta a esos elementos donde hay dudas acerca de qué es lo que ocurrió, sin ningún tipo de interferencia que contamine, ¿no?, que sesgue, que distorsione los hechos. Y en esto, pues solamente un servicio que cuente con estas garantías de independencia e imparcialidad será capaz de proveerlo con precisión. Tercero, la existencia de marcos regulatorios apropiados. Se requiere, estamos en una facultad de derecho, efectivamente, reglas, normas, pautas que permitan establecer esquemas operacionales apropiadas al desarrollo de una función altamente especializada, técnica, pero también, como lo hemos enfatizado, humana. Y por eso es que hay también una definición muy precisa por cuarto elemento, ir generando modelos estandarizados a nivel global, a nivel internacional, como algunos de los que ya he referido, protocolo de Minnesota, Estambul, principios básicos en materia de búsqueda de personas. Incluso se ha llegado, quinto elemento, a que esta institucionalidad debe gozar no solamente independencia e imparcialidad, sino también una personalidad jurídica que le permita, ¿no?, defender con un celo y con rigurosidad, ¿no?, el ejercicio propio de una función tan significativa. Sexto, una apuesta muy clara hacia la creación de instalaciones, idóneas que cuenten con el equipamiento apropiado, adecuado. En el arranque de este Congreso ya hemos visto múltiples referencias a la importancia de los microscopios, laboratorios, en fin. Este es un elemento fundamental en donde, como sexto elemento, desde los organismos internacionales hay una apuesta muy decidida. Séptimo, concebir esta función como un servicio público, pero también un servicio accesible y preferencialmente un servicio gratuito. ¿Para qué?
para que no se generen mayores brechas de distancia social entre quienes tienen la capacidad de solventar, ¿no?, la prestación de un servicio por la vía privada y quienes carecen de los recursos para solventar, de tal forma que es el Estado no solamente la entidad que tiene que asumir esto como una responsabilidad propia, sino también subvencionar lo que significa la prestación de este servicio, reitero, de carácter público. Octavo, fundamental, pues la existencia de recursos humanos y personal debidamente capacitado, permanentemente capacitado, porque sabemos que el desarrollo del conocimiento de las ciencias está en una constante evolución, de tal suerte que los procesos de formación pues, no van a concluir al momento en el que se egresa de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, sino que estamos frente a una exigencia, una necesidad que se mantiene a lo largo del tiempo. Noveno, el tema de la remuneración digna del personal, ¿no? Tiene que haber un trabajo decente con una remuneración adecuada, ¿no?, para que se pueda desarrollar verdaderamente con solvencia este servicio de manera, reitero, profesional y digna. Décimo, también hay que señalarlo, dado el contexto de violencia, vulnerabilidad, con el que en muchas ocasiones tiene que actuar el personal forense. Desde los organismos internacionales se ha enfatizado la importantísima necesidad de proteger la seguridad del personal forense, tanto en los espacios en los que laboran, los laboratorios, en fin, pero también la seguridad y mecanismos de protección, incluso diría, no solamente del personal forense, sino en circunstancias específicas de sus familiares. Nos hemos dado cuenta de que en muchas condiciones, ¿no?, la violencia también por el ejercicio de esta función ha tocado a personal forense o a sus círculos y entornos familiares. Onceavo, resulta igualmente trascendente garantizar que en el ejercicio de esta función de los servicios forenses se tenga acceso a la información apropiada, completa e integral que se requiere para el desempeño de esta labor. Sin un acceso pleno a la información será imposible, fragmentada o parcial, debilitada, limitada la capacidad, digamos, de desplegar esta función, de tal suerte que debe, pues, garantizarse condiciones de accesibilidad a la información. 12, al igual que cualquier otra función, es indispensable que haya mecanismos de rendición de cuentas, de supervisión, de vigilancia, para que se permita efectivamente evaluar el desempeño, pero obviamente con criterios objetivos que permitan potenciar, ¿no?, la función. Un elemento también, y ya se refería en las ponencias precedentes, es los organismos internacionales igualmente le han apostado no solamente a que existan marcos regulatorios formalmente adoptados desde el Estado, sino que también existan códigos de conducta, de ética profesional, adoptado entre pares, entre la misma comunidad forense, ¿no?, a efecto de establecer, pues, un marco axiológico y la posibilidad de enriquecer la práctica, pero también sujetarla a ciertos aspectos de carácter ético. Otro elemento fundamental, 14, es el tema relativo a los derechos de las víctimas. Por eso me da mucho gusto que en la mesa venidera, ¿no?, estarán participando algunas personas buscadoras que han sido, digamos, un pilar en la construcción de un país, ¿no?, en el anhelo de construir un país más justo. Y creo que desde el enfoque de derechos humanos es fundamental, crucial, siempre colocar a las víctimas en el centro, garantizando plenamente sus derechos a la participación,
a la información previa e informada, pero también a la información posterior, esto es, acceder a la información alrededor de los resultados que se han derivado del ejercicio de alguna práctica, dictamen, pericia, al trato digno, a las víctimas, particularmente a las sobrevivientes, ¿no? De tortura, a los familiares de personas desaparecidas, personas ejecutadas, asesinadas, la empatía y el respeto. Este elemento me parece que es fundamental, fundamental. El derecho de las víctimas como un elemento central en el ejercicio de la profesión forense. Decimoquinto, el enfoque diferenciado. Hoy por hoy, por fortuna, no habrá materia, disciplina, ciencia, rama del conocimiento que tenga posibilidades de eximir la responsabilidad de hacer una conexión y un vínculo con la interseccionalidad y con la condición específica, género, identitaria, por ejemplo, étnico, cultural, discapacidad, rango etario, en fin, todos estos elementos tienen que invariablemente estar presentes para cuando, por ejemplo, se documenta un caso de tortura con una connotación sexual, cuando se documenta, se emite un peritaje sobre un caso de feminicidio, en fin, tenemos que incorporar, y esto los organismos internacionales lo hemos apuntalado, en el ejercicio de la ciencia forense, este enfoque diferenciado. Decimosexto, la formación, capacitación y la certificación del personal que se dedica a las ciencias forenses, ¿no? Y esto lo digo con el siguiente elemento, decimoséptimo, la importancia de la docencia y la investigación, ¿no? Los organismos internacionales reivindican de manera muy particular, los organismos de derechos humanos, el carácter significativo, transformador, creativo, iluminador de la docencia y la investigación. Y en esto, pues, qué mejor decirlo en este espacio universitario que se ha distinguido por ser el espacio pionero en México. Obviamente, decimoctavo, desde los organismos internacionales se le ha dado una relevancia igualmente acentuada a la cooperación internacional. Cómo los estados pueden generar procesos de cooperación, de asistencia internacional, cómo los organismos internacionales podemos favorecer justamente la construcción de esas capacidades nacionales. Decimonoveno, ya voy terminando con los 20 elementos, es el intercambio de buenas prácticas, ¿no? Sabemos que el intercambio de buenas prácticas, pero también el intercambio de aquello que no ha funcionado, ¿no? Como luego se dice, las lecciones aprendidas frente a lo que no ha funcionado, pero también la identificación de buenas prácticas resulta fundamental a efecto de potenciar la contribución de las ciencias forenses en materia de derechos humanos. 20 y último componente desde los organismos internacionales de una manera muy acentuada, muy acentuada en los últimos años, se ha colocado pues la contribución, pero también los riesgos que suponen las nuevas tecnologías y su vínculo con las ciencias forenses. Esta es una materia de una evolución probablemente, ¿no? Probablemente no solamente el componente que requiere una mayor atención, la regulación democrática de lo que significa la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, en fin, la capacidad de almacenamiento de información, pero cómo estas nuevas tecnologías interactúan y nutren positivamente, virtuosamente, el ejercicio de las ciencias forenses. Este es el esquema, digamos, que los organismos internacionales, a partir de la revisión exhaustiva que he hecho de los distintos informes, doctrina, de las comisiones de investigación que se han creado para Siria, Ucrania, en fin, Venezuela, identifico como los 20 elementos más importantes y trascendentales en la materia.
Pero me gustaría, entiendo que todavía estamos en tiempo, ¿no? Pero me gustaría, obviamente, también decir cómo eso se ve en relación a México. Yo diría que efectivamente si uno hace una revisión de nueva cuenta integral de lo que los organismos internacionales de derechos humanos hemos detectado en el país, es verdad que desde 2003 se encuentran las primeras referencias a la importancia de las ciencias forenses y los derechos humanos, pero hay que decir que eran realmente muy aisladas, muy específicas. El Comité contra la Tortura, alguna recomendación puntual, pero algo marcó un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, dolorosamente hay que reconocerlo, fue la generación de un contexto de violencia, una violencia extrema, cruenta, en la que se localiza el país, particularmente, diría yo, a partir del año 2006, que generó y suscitó que en 2011 los organismos internacionales de derechos humanos empezaran a prestarle una mayor atención a esta temática. Y hoy podría yo compartirles que son diversos organismos internacionales los que han hecho referencia a esta temática y han emitido una serie de recomendaciones, ¿no? Estamos hablando de más de 50 recomendaciones de 2011. Eso es, digamos, lo que los organismos internacionales tenemos la capacidad de emitir, e incluso en algunos casos, como el caso Digno Ochoa ante la Corte Interamericana, una medida de reparación específica tendiente a esta materia. Pero fíjense, de esas 50 recomendaciones que acabo de hacer referencia, ¿no?, el 96% se adoptan de 2011 a la fecha. O sea, en un periodo de tiempo particularmente específico, ¿no? Y creo que se vincula efectivamente con el contexto de país al que ya igualmente se ha hecho mención, ¿no? Son, y en esto me parece que no hay casualidad, sino causalidad, 13 organismos internacionales. Del Sistema Universal, el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus familiares y el Comité de Derechos Humanos. De lo que conocemos como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatoría de Tortura, la Relatoría de Desapariciones Forzadas e Involuntarias, graves violaciones a derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos, en los 4 ciclos derivados del examen periódico universal al que se somete no solamente México, sino todos los estados que forman parte de la organización, también ha formulado recomendaciones específicas, y la oficina en la que trabajo, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo mismo. Igual ocurre respecto del sistema interamericano. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes relacionados con el caso Ayotzinapa, han formulado recomendaciones. Y yo diría, haciendo esta revisión, tanto de los diagnósticos que revisé para la presentación de esta mañana, mediodía, que hay elementos comunes, ¿no?, que parten todos de una premisa. Sí, hay un reconocimiento a los esfuerzos que se están haciendo, los esfuerzos institucionales, los esfuerzos gubernamentales, académicos. Hay, diría yo, incluso un tributo y un homenaje a las víctimas, ¿no?, porque han sido ellas quienes fundamentalmente han promovido, ¿no?, denunciado, resistido con muchísima dignidad, ¿no?, lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Hay, en segundo lugar, una identificación de cuáles son los principales desafíos, pero como decía, pues un organismo internacional no solamente se puede quedar en la enunciación del problema, sino bajo ese espíritu constructivo y de asistencia, la
generación de una propuesta, recomendación tendiente a brindar una solución tangible. Y aquí yo diría que si uno sistematiza todos estos elementos, así como decía a nivel global, en mi perspectiva hay 20, yo creo que en relación a México hay 10 temáticas que dialogan mucho con lo que acabo de decir en una perspectiva más global frente al 80 aniversario de Naciones Unidas, pero particularmente eso que significa en el contexto mexicano. Primero, una clarísima apuesta en favor de la creación de una, de nueva cuenta, institucionalidad especializada. Dos, que cuente con independencia e imparcialidad. Tres, profesionalización del servicio que se brinda. Cuatro, una capacidad técnica, científica, metodológica. Quinto, incluso una personalidad jurídica y patrimonio propios. Algunos organismos han sugerido la creación de un Instituto Nacional de Ciencias Forenses como una recomendación específica, la primera de ellas del relator de ejecuciones extrajudiciales. Sexto, la asignación de recursos financieros, humanos, técnicos, materiales suficientes. Séptimo, rendición de cuentas. Octavo, y creo que esto es particularmente importante en un contexto de un país federal como es México, la coordinación interinstitucional a efecto de tener una práctica homologada, estandarizada en el país. Noveno, la emisión de protocolos, marcos de actuación estandarizados, ¿no? Y finalmente, décimo, la adopción, creación y adecuado funcionamiento de bancos de información, como por ejemplo el Banco Nacional de Datos Forenses, creado por disposición legal, gracias a la adopción de la Ley General en materia de desaparición, pero que sigue siendo un banco en proceso de construcción, por citar uno de los múltiples instrumentos de almacenamiento, generación de información. Yo diría que en relación a México, esos son los 10 temas fundamentales que se derivan, reitero, de las 50, poco más, recomendaciones que los organismos internacionales han emitido al país, reitero, de buena fe, en una lógica de cooperación y asistencia técnica. Para ir concluyendo, quiero igualmente resaltar que en esto México no está solo. Como lo dijo el Comité contra Desaparición Forzada luego de su visita in situ de 2021, el tema de la desaparición, por citar una grave violación a derechos humanos, más de 130,000 personas, vidas humanas, ¿no? Desaparecidas, que si eso lo multiplicamos por los entornos familiares y lo ligamos con los subregistros que existen, pues uno se da cuenta, digamos, del abismo de dolor, pero afortunadamente los organismos, la cooperación internacional, los estados están muy dispuestos a acompañar los esfuerzos de México en esta materia. Y creo que eso es cada vez más evidente, ¿no? Como otros estados están queriendo contribuir con el Estado mexicano y por eso es que se requiere pues la apertura del Estado mexicano para dejarse también acompañar, reconociendo que hay desafíos y que este es un problema, reitero, de la humanidad en su conjunto. Desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estamos muy comprometidos con esta agenda. Refrendamos invariablemente en cuanto a espacio tenemos oportunidad de ocupar, refrendar esta convicción, este compromiso, pero también en esto quiero igualmente resaltar pues el importante rol que está jugando en México el Comité Internacional de la Cruz Roja o nuestra agencia hermana de Naciones Unidas, ¿no? UNFPA, con quien he sido también testigo, ¿no? La Escuela Nacional de Ciencias Forenses tiene una vinculación igualmente muy estrecha, igualmente la Agencia de Naciones Unidas sobre drogas y el delito, ¿no? Entonces hay un compromiso interinstitucional igualmente de los organismos internacionales por acompañar estos esfuerzos proveyendo efectivamente pues aquello que tenemos que es nuestra capacidad
técnica, nuestra asesoría, reitero, de buena fe, que no tiene que verse como un acto de intromisión, ¿no? O de injerencia, sino como un acto de colaboración, un acto de compromiso, convicción y hermandad. Quiero ir cerrando mi intervención, ¿no? Con una vinculación, digamos, con lo que Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en un momento tan crítico, tan complejo, en un mundo tan convulso, señaló ahora recientemente en el marco de la Asamblea General. Dijo el secretario general en este contexto de 80 años de la organización, reitero, que estaremos conmemorando en un par de días, el próximo viernes, que la gente de todas partes del mundo está exigiendo algo mejor. Es cierto, que les debemos un sistema digno de su confianza y un futuro digno de sus sueños. Por lo tanto, sostiene Antonio Guterres, debemos tomar una decisión que sea activa y transformativa para fortalecer la justicia y los derechos. Fin de la cita. Y creo que ese es parte del espíritu de este Congreso. Esto es tomar una decisión consciente, informada, comprometida, empática, solidaria, humanista, ¿no? Que son los valores de esta universidad que nos une con la Organización de las Naciones Unidas. Y en esto, pues, guardo la convicción profunda de que solamente una ciencia forense que pone en el centro a las personas, que reivindica la dignidad inherente del ser humano y que actúa con un enfoque de derechos humanos, es capaz de cumplir a cabalidad con sus más nobles y altos objetivos, propósitos, anhelos, pero también sus más generosos sueños y aspiraciones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Alan. Nos mostraste un panorama muy general de 20 puntos de los organismos internacionales y luego justo me ganaste como la pregunta porque nos dejaste saber cómo los trasladamos a México, que a veces cuando vemos la teoría a nivel internacional funciona muy bien, pero luego cuando lo pasamos al contexto mexicano tiene muchas áreas de oportunidad. Además de agradecerte, quiero abrir el micrófono para las personas que quieran participar y reiterarles, te están escuchando en Universum alrededor de otras 200 y cacho personas. Entonces ya tenemos aquí comentarios. La doctora María Elena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos preguntan del Teatro Jorge Flores, nuestro alumno que está allá, que se llama Gabriel Díaz, pregunta cuáles han sido las aportaciones o cuáles podrían ser las recomendaciones de las Naciones Unidas para la creación de servicios periciales autónomos. ¿Quieres contestar? Tú decides. Ok, bueno, de una vez, bueno, muchas gracias, sí, también un saludo a quienes están allá en el auditorio y contigo, ¿no? Y qué bueno que igualmente formulan preguntas, ¿no? Acerca de las recomendaciones. A ver, yo diría que se transitó, digamos, de recomendaciones que apuntaban hacia la especialización, la profesionalización, en fin, ¿no? Y en los últimos 5 años diría que ha habido un salto cuantitativo, ¿no? Cuantitativo hacia recomendaciones aún más específicas, ¿no? Para la creación de una institucionalidad autónoma. Sé que puede sonar contratendencial, ¿no? En un contexto en el que se han ido eliminando algunos órganos autónomos, pero creo que el sentido de autonomía y la reivindicación de la autonomía, que mejor dicho en un espacio universitario, pero es de una manera muy objetiva y necesaria, trascendental para los servicios periciales y los servicios forenses.
el primer procedimiento especial de Naciones Unidas que hizo una recomendación específica fue en 2014, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, en el marco de su segunda visita al país, ¿no? Ya había en 1998 visitado a Admayangir, posteriormente vino Christoph Heinz, y él es el primero que hace una recomendación tendiente a la creación de este instituto. Posteriormente, la Comisión Interamericana también lo refirió explícitamente en aquel muy trascendental informe que está cumpliendo justamente 10 años, derivado de la última visita al país, la última visita en loco que ha hecho la Comisión Interamericana. Un año después, el alto comisionado SEID para los Derechos Humanos formula en un catálogo de 10 recomendaciones una en la misma dirección, y probablemente, digamos, aquí la corona, digamos, en el marco de, ahí sí ya no diría recomendaciones, sino medidas de reparación, esas indubitablemente obligatorias para el Estado mexicano, porque se derivan de una sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Digna Ochoa, es la presentación de una iniciativa de reforma constitucional para la creación de ese instituto, ¿no? Más allá, digamos, del nombre que se le dé, yo creo que la apuesta, el sentido, el espíritu, cómo se tiene que interpretar, ¿no? De buena fe, la aspiración de que sean entidades efectivamente que gocen de esas garantías para poder desarrollar esta función de carácter especializado, independiente, imparcial, objetiva, científica, sin ningún tipo de interferencias. Son recomendaciones que están ahí. Creo que desde los organismos internacionales sí se ha reconocido que ha habido esfuerzos notables, por ejemplo, la creación de algunos centros de identificación humana, resguardo, en fin, ¿no? Pero creo que sigue siendo una respuesta frente a una dimensión tan crítica en la donde se estima, por ejemplo, que hay 72,000 cuerpos sin identificar en espacios públicos en México, según los análisis más exhaustivos, o cuando uno ve, ya no lo referí en mi intervención, lo que es el más reciente informe del INEGI, que apenas se va a conocer, ¿no? El 2 de septiembre pasado, sobre el estado que guardan los servicios periciales y forenses en el país, que me parece que es una radiografía muy completa, ¿no? La que afortunadamente desde su propia autonomía el INEGI nos brinda, pues no hay duda de que se requiere fortalecer esa institucionalidad, y que ese fortalecimiento pasa como un elemento fundamental con un componente que es el componente de la autonomía, y creo que en eso pues hay una apuesta muy particular. Ahora bien, los organismos internacionales, creo que esto vale la pena invariablemente decirlo, pues hacen eso, recomendaciones, medidas de reparación, pero creo que la principal viabilidad para que esas recomendaciones, medidas de reparación terminen materializándose en la apropiación a nivel interno, ¿no? Por parte de los distintos actores, fundamentalmente los actores que se dedican a esta materia, para pugnar por la creación de esa institucionalidad. Creo que en el repaso que se hacía esta mañana con esa mirada histórica, pues ustedes lo ven cómo en la propia Universidad Nacional se ha ido consolidando una institucionalidad especializada. Y creo que algo semejante tendría que ocurrir en el país en beneficio, repito, de la justicia, de las víctimas y los derechos humanos. Doctor, por acá. Sí. Mi pregunta es sobre lo siguiente. Considerando pues, que la Convención de los Derechos de la ha sido la más ratificada por todos los países, ¿no? Incluyendo obviamente México. Sin embargo, el tercer protocolo que permite entablar comunicaciones, pues para que deriven en responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano en el sistema ONU, pues no ha sido firmado. Y entonces, ¿cuál sería una agenda a seguir para lograr pues que México la firme? Digo, porque sin esa posibilidad son 9 tratados, o los 9 tratados en los otros, en 7 se pueden entablar comunicaciones. Solamente el de migrantes y el de la niñez están pendientes, pero pues el de la niñez creo que es muy preocupante. Entonces, ¿cuál sería una agenda para que nosotros pudiéramos contribuir a que esa agenda logre que ya México se comprometa en ese sentido? Es cuanto, gracias.
Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, muy rápidamente lo expongo quizás para mayor claridad del público. Efectivamente, en Naciones Unidas existen 9 tratados, existen 9 protocolos facultativos. Los protocolos facultativos, hagamos de cuenta, es como una especie de adición, adenda que viene a complementar o los mecanismos de supervisión o ensanchar el catálogo de derechos que originalmente no se concibieron en el instrumento fundacional. Para fortuna, digamos, de la humanidad, efectivamente, la Convención de Derechos Humanos, de Derechos del Niño, ha sido prácticamente ratificada por todos los países del mundo. Cabe decir que solamente falta uno, Estados Unidos. Y México, en esa que hay que reconocer apertura que tiene, ¿no? Disposición y voluntad de vincularse a estos instrumentos internacionales, no ha ratificado 2 protocolos facultativos, ¿no? Uno, el Protocolo de Derechos del Niño, relativo al establecimiento de comunicación. Esta convención tiene otros 2 protocolos que México se ha ratificado sobre participación de niños en conflictos armados o la utilización de niños en pornografía, prostitución, en fin. Pero ese protocolo no lo ha ratificado. ¿Qué viabilizaría ese protocolo facultativo? Uno, que los niños, las niñas, ¿no? pudieran presentar denuncias, comunicaciones, peticiones, como técnicamente se conoce, ante el organismo internacional Comité de Derechos del Niño, lo cual obviamente sería pues no solamente un elemento igualador, ¿no? O sea, porque uno se pregunta por qué los adultos sí tienen una vía de protección internacional especializada y reforzada y por qué los niños y las niñas no. ¿Dónde queda, digamos, el interés superior del niño y de la niña cuando se veda esa posibilidad? Incluso recientemente preparé una conferencia sobre la jurisprudencia del Comité de Derechos del Niño que se ha generado en relación a otros países, no en relación a México, porque ya digo, México no la ha reconocido. Y yo les diría que es uno de los comités, de los 10 órganos creados en virtud de los tratados que existen en Naciones Unidas, que tiene la jurisprudencia probablemente la más innovadora. La más innovadora. Entonces México se está privando, uno, de viabilizar rutas de justiciabilidad internacional en favor de los niños y las niñas, pero también de nutrir su capacidad de interpretación, ¿no? del derecho sobre la base de una jurisprudencia que adopta este comité a través de los dictámenes. Ha transitado bastante tiempo desde que se adoptó el protocolo facultativo, desde los organismos internacionales seguimos alentando al Estado mexicano para que dé ese paso. Si lo ha dado respecto de los otros protocolos facultativos, Comité de Derechos Humanos, discapacidad, desapariciones forzadas, discriminación racial, o sea, respecto de todos, con excepción de este, no hay razón, digamos, en nuestra perspectiva y ojalá termine por materializarse esa ratificación. El otro protocolo que no ha ratificado México es el de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Que sería también muy importante porque es ahí donde termina por cristalizarse pues uno de los principios fundamentales en materia de derechos humanos reconocidos en el artículo 1, que es la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Colocar los civiles y políticos por arriba de los económicos, sociales y culturales no honra, digamos, este principio y en este sentido, pues ojalá México pueda ratificar prontamente, ¿no? ambos protocolos en beneficio de las personas que son lesionadas en estos derechos y que cuenten, al igual que el resto de las personas, de un mecanismo de protección especializado internacional en las materias. Gracias. Gracias por las preguntas. Gracias a Universum. Tenemos más preguntas de allá. Te escuchamos, María Elena. Nos pregunta desde Universum Emanuel Ríos, ¿qué tan independiente y autónoma puede ser una institución forense del Estado? A ver, yo diría que quizás vinculando con lo que exponía, para mí una institución tiene que ser una institución de Estado. O sea, en esta materia es el Estado el que tiene la obligación de proveer, brindar, garantizar, desde una perspectiva, repito, de interés, servicio público, esta función, ¿no? Y ahí, pues la clave institucional, el diseño institucional,
que permita efectivamente contar con marcos normativos. Probablemente estoy siendo un tanto redundante frente a lo que ya dije, pero me parece que no podemos obviar el sentido de responsabilidad, la posición especial de garante que tiene el Estado en esta materia. Pero quizás sí puedo agregar un elemento que podría quizás reforzar el componente al que hace alusión la pregunta. Creo que no solamente es un elemento, digamos, de diseño institucional, marco normativo, asignación de recursos, en fin, sino también creo que es un elemento de cultura política, de cultura operacional. Porque luego también vemos organizaciones que formalmente se califican como autónomas, pero que están supeditadas, ¿no? O capturadas, y en esto pues sí es muy importante complementar, ¿no? El ejercicio no solamente visualizado en el marco de un diseño o un marco regulatorio, sino también en la praxis, ¿no? Y en esto pues es una constante defensa, ¿no? Un acto de resistencia. Y creo que en esto pues la Universidad Nacional Autónoma de México ha dado muestras palpables de cómo se puede y debe, ¿no? Defenderse permanentemente la autonomía en un espacio universitario, pero me parece que estas lecciones trascienden y ojalá terminen por materializarse igualmente en las instituciones forenses. Maestro, buenos días. Muchas gracias. ¿Dónde están? De este lado. Se me hace muy interesante el enfoque que brinda sobre las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. En este sentido, en particular, no creo que sea posible humanizar a una inteligencia artificial o que casuísticamente pueda otorgar un enfoque diferenciado. En este sentido, desde su punto de vista, ¿de qué forma podría integrarse la inteligencia artificial para que tenga un buen impacto y trascendencia para las ciencias forenses y los derechos fundamentales? Wow, qué pregunta súper importante. Mira, la verdad es que no soy especialista y probablemente creo que eso se quedará para una reflexión en el marco del Congreso. Yo lo que detecté, digamos, en la investigación que hice para prepararme en este espacio es que ese es el elemento emergente, por eso lo quise dejar al final. Apenas hay ciertas coordenadas, ¿no? Yo diría todavía muy en brocha gorda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es un proceso en construcción en donde todavía no se ha generado desde la institucionalidad de derechos humanos especializada algunas normas, algunas pautas. Voy a incorporar de nueva cuenta en el discurso del secretario general Antonio Guterres ante la Asamblea General en el marco de este 80 aniversario de la organización, planteaba como entre los 5 retos de la humanidad del presente: 1, justicia climática; 2, erradicación de los conflictos, las guerras. En fin, no me extiendo más, pero un reto que él señalaba en este momento dentro de esos 5 es justamente el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo generar, de nueva cuenta, marcos regulatorios, una gobernanza democrática, cómo hacer que sea, digamos, un instrumento al servicio de la humanidad, ¿no? Y no un instrumento que instrumentalice a la humanidad, que le dé un sentido como la ciencia en general, ¿no? Que invariablemente que surge alguna nueva herramienta, pues nos plantea múltiples dudas. En fin, colocaba ese elemento, ¿no? Pero la verdad es que me parece una profundidad extraordinaria tu pregunta, y me quedo corto con todo el sentido de sencillez y humildad para darte una respuesta a la altura de tu muy trascendental pregunta. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar, tenemos una pregunta acá, la juntamos con la pregunta y respondes las dos. Están haciendo preguntas muy difíciles, mejor las Ya juntamos. se puso difícil, mejor que vayamos terminando. Buen día. Ricardo Alfaro, un servidor. Ciertamente nos ha presentado usted un montón de información referente a aspectos sociales. Sin embargo, yo sé perfectamente que también la ONU tiene comisiones de seguridad, comisiones ambientales, comisiones de muchos ámbitos. Sin embargo, hay ocasiones en las que siento yo, y una apreciación muy personal, de que las comisiones están como que aisladas.
Por ejemplo, ahorita todo lo que usted nos ha mencionado me hace pensar en algo que se conoce como principio precautorio y que nos habla, que nos hace una conexión directa en nuestros límites planetarios. Realmente, ¿cómo es que la ONU está integrando esto? Ojalá nos pueda comentar algo con respecto a esto, porque sí, hay muchísimos otros aspectos que tal vez en el trasfondo lo manejan, pero aquí en ocasiones parecemos que manejamos el aspecto social, el aspecto seguridad, el aspecto ambiental, pero no veo esa interconexión. ¿Me pudiera platicar algo más? Gracias. Gracias y escuchamos la última. ¿Tienen una ya? Bueno, juntamos tres, ¿les parece? Para cerrar con esas tres, para acabar en el tiempo indicado del programa. ¿Te escuchamos? Sí. Muchas gracias. Mucho gusto, Tania Zavala. Cuando estaba haciendo usted la relatoría sobre los 20 puntos que deberían de tener los servicios forenses, en el 11º mencionó el acceso a la información apropiada para poder desempeñar esta labor. Mi pregunta es, ¿qué límites se tienen que poner a ese acceso a la información o si no existe un límite a tal grado de poder crear una plataforma única de identidad como actualmente ya se hizo? ¿En qué momento comienza y termina eso? ¿O cuál es su opinión sobre esta reforma que ya se hizo sobre la ley en materia de desaparición forzada y que ya habilita este acceso a información de todos básicamente? Muchas gracias y escuchamos la última pregunta acá, Mariana. Acá, el micrófono lo pueden pasar, por favor, de este lado. Gracias. Ah, ya está, Frausto. Muchas gracias. Te escuchamos, Mariana. Buenos días. Bueno, mi pregunta va sobre, se habla sobre las recomendaciones que hacen los organismos internacionales acerca de graves violaciones de derechos humanos hacia el Estado para que las implemente y que estas ya no sigan sucediendo. Sin embargo, estos organismos dan algún seguimiento a que se hagan de manera correcta, porque incluso creo que el que existan, o sea, que el Estado las implemente, pero que existan sin seguir funcionando bien, sigue violando los derechos humanos de las personas y de las víctimas. Gracias, Gracias. Mariana. Bueno, tres preguntas complejas. Te escuchamos la. Gracias. Gracias de nueva cuenta por las preguntas, las aprecio muchísimo y creo que esto denota, digamos, la gran interés, inquietud, ¿no? Intelectual y lo promisorio que está haciendo ya este Congreso, ¿no? Voy a tratar de responder en el mismo orden que se ha referido, ¿no? A ver, yo diría frente al principio precautorio, qué bueno que lo refieres. Efectivamente no lo concebí yo en mi presentación y es muy significativo traerlo al espacio, ¿no? Yo decía al inicio de mi presentación que una pregunta básica que nos hacemos quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos es ¿quién le hizo qué a quién? ¿No? Eso nos permite esclarecer lo ocurrido y esclarecer quién fue el perpetrador e identificar a la víctima, ¿no? ¿Quién le hizo qué a quién? Pero dentro de este componente, ¿no? Efectivamente hay un elemento que es fundamental y que es el que debe regir invariablemente nuestra conducta, que es el principio de no causar un daño. Cualquier acción de intervención, incidencia, cualquier digamos, por más impulso que tengamos, ¿no? Es no causar un daño. Y esto supone efectivamente la necesidad de ser particularmente escrupuloso, diligente, metódico, ¿no? En que nuestro actuar no vaya a convertirse en una fuente de revictimización, en una fuente de revictimización. Creo que ya en sí mismo, digamos, lo que las víctimas están enfrentando es lo suficientemente doloroso como para que adicionalmente en la interacción con la institucionalidad nacional o internacional se pueda generar una afectación todavía mayor. Pero yo diría que incluso la ausencia de verdad es una fuente de victimización. La impunidad es una fuente de victimización.
el transcurso del tiempo sin las respuestas apropiadas a dónde está la persona desaparecida, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde se encuentra? ¿No? La pregunta permanente acerca de la necesidad de restituir, ¿no?, sus restos de manera digna son fuentes en sí mismas de revictimización, ¿no? Y en esto pues creo que se requiere efectivamente un elemento fundamental que debe permear, reitero, ¿no?, pues el ejercicio de esta profesión. Y otro elemento que me hace reflexionar tu pregunta, pues es sí, tenemos que adoptar un enfoque holístico e integral, que es de tal complejidad, ¿no?, los retos que estamos enfrentando, que una respuesta aislada, fragmentada, será insuficiente para la dimensión crítica, ¿no?, por la que está atravesando no solamente México, sino la humanidad en su conjunto. Y en esto creo que por eso quise abordar, ¿no?, desde distintas perspectivas los distintos mandatos, cómo convergen, ¿no?, cada uno cuando pretende fortalecer las capacidades del Estado para indagar la causa de la muerte potencialmente ilícita, identificar a la víctima, documentar un caso de tortura, identificar a una persona desaparecida. Pero sí, se requieren marcos conceptuales más integrales y estoy seguro pues que este Congreso dará mayores luces alrededor de este tema. Creo que efectivamente ahorita estamos en México en un momento clave, la reforma de la Ley General en materia de desaparición, la creación de la plataforma, la cédula. Creo también que la adopción de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública de septiembre, que en dos componentes muy puntualmente, ¿no?, que se publicaron, si no mal recuerdo, 27 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, apuntan al fortalecimiento de las capacidades forenses del Estado y fueron adoptados y son vinculantes para todas las instituciones, tanto federales como estatales. Nos plantea efectivamente una posibilidad para fortificar una institucionalidad que enfrenta retos mayúsculos y un servicio que enfrenta retos mayores. Ahora bien, para nosotros es fundamental efectivamente que estas nuevas herramientas de inteligencia e investigación, ¿sí?, de identidad también salvaguarden el derecho a la identidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad. Siempre lo vamos a decir, efectivamente el Estado mexicano tiene no solamente el derecho, la obligación de combatir ciertas prácticas ilícitas, ilegales, violentas, pero ese es un enfoque que debe hacerse desde una conceptualización de seguridad ciudadana, desde un enfoque de derechos humanos y no, digamos, transgredir aquello que también sigue siendo particularmente importante, ¿no?, tutelar y garantizar. Creo que ahí viene, porque así terminó decantándose en la ley, en la reforma a la Ley General en materia de desaparición, la ley de población, en fin, los marcos regulatorios modificados. El gran tema es la reglamentación y la implementación, ¿no? Y es ahí donde pues, toca seguir, ¿no?, acompañando los esfuerzos. Qué bueno que se identifican por parte del Estado y hay una disposición por enfrentarlos, pero desde un enfoque de derechos humanos y como oficina pues seguiremos muy atentos, ¿no?, acompañando a las víctimas, a los familiares, que hay que de nueva cuenta reiterar, ¿no?, ha sido gracias a su empeño, empuje, a su luz, a su fortaleza, a su entereza, que también estas modificaciones se han dado, pero que toca el reto de la implementación. Y esto me lleva a la última pregunta. Sí, digamos, los organismos internacionales tenemos invariablemente ese reto, ¿no? O sea, se formulan recomendaciones, pero quizás, digamos, esa es la parte más sencilla de la ecuación, por decirlo de alguna manera. El reto fundamental es la implementación, la aplicación efectiva. Y creo que, sin lugar a dudas, cuando hablamos, fíjense,
más de 50, poco más de 50 recomendaciones, pues ahí algo ya en sí mismo se nos dice, ¿no? O sea, ¿por qué muchas de estas recomendaciones son reiterativas? Pues no porque se quiera duplicar, sino porque se identifica que hay una omisión en la atención, cumplimiento de algo que se le ha sugerido al Estado mexicano o a cualquier otro Estado. Ya hay necesidad, pues, de nueva cuenta recordar, reiterar, ¿no?, el sentido de aquella recomendación. Esto es porque hay una brecha y esa brecha se llama implementación, ¿no? Implementación. Y ahí, pues yo diría que hay limitaciones muy fuertes, ¿no? Cada vez mayores. Creo que es del conocimiento público de que los organismos internacionales están enfrentando una de sus mayores crisis económicas, financieras, que justamente limitan, ¿no?, la posibilidad misma de seguir acompañando los esfuerzos nacionales. Les doy un dato que es público, ¿no? El Subcomité para la Prevención de la Tortura, que es el órgano creado por el Protocolo Facultativo sobre la Tortura, había anunciado su calendario de visitas 2025, ya había incluido a México como uno de los países a ser visitados. Prevención de la tortura. Este subcomité tiene una facultad muy específica, ¿no?, de visitar centros de privación de la libertad sin notificación previa, ¿no?, a efecto de prevenir la tortura y los malos tratos. Pues tuvo que suspender calendario de visitas. Había dicho que iba a venir a México en 2025. Hoy podemos concluir de que esa visita no se va a realizar, de tal suerte que la capacidad de los organismos internacionales está menguada, se va a limitar todavía más, y por eso reitero lo que ya decía. Creo que ya aquí hay una hoja de ruta en lo que he apuntalado, ¿no? Nosotros tenemos esta publicación sobre desaparición forzada, que debo decirles con mucho dolor, ¿no? Fue una publicación que salió en 2012 con 40 páginas, y vean lo que hoy es, que es la perspectiva de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada en México. Y ahí viene una sistematización de esas recomendaciones con un apartado sobre lo que se ha calificado como la emergencia o crisis forense. Yo diría hay una hoja de ruta, de alguna manera la he recuperado, de tal suerte que la respuesta, diría, no hay que encontrarla o esperarla desde lo internacional, sí desde el acompañamiento y el compromiso de seguir siendo asistidos por actores internacionales, pero creo que la fuerza fundamentalmente es la fuerza que desde el ámbito interno se pueda generar, construir, ¿no?, para materializar estas recomendaciones en esta materia importante para ustedes, pero también en otras tantas significativas para la causa de los derechos humanos, que reitero, pues es la causa de la humanidad. De nueva cuenta, muchísimas gracias, ¿no? Que sea un congreso fecundo, muy inspirador, ¿no?, y de muchas luces y motivaciones. Gracias, en verdad. Gracias, Alan.